Pues en primer lugar es un placer y un honor participar otro año más en este evento, y quiero agradecer a la Fundación Humanismo y Ciencia por la financiación de este proyecto, y voy a hablar en busca del sustrato microanatómico de la inteligencia humana, que ya Fernando ha hecho una pequeña introducción de todo lo que se hace en el instituto. Pues voy a hacer una breve introducción, luego voy a hablar de las células piramidales, de la plasticidad, memoria y aprendizaje, las espinas dendríticas y las nuevas tecnologías para el estudio del cerebro. En mis conferencias suelo empezar con esta diapositiva de Cajal, porque Cajal es el padre de la neurociencia. Con Cajal hay un antes y un después sobre el estudio del cerebro. Y Cajal llamaba a las células piramidales con esta metáfora que eran las mariposas del alma, y decía: conocer el cerebro, sentía yo entonces vivísima curiosidad, algo novelesca, por la enigmática organización del órgano del alma. Conocer el cerebro, nos decíamos en nuestros entusiasmos idealistas, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad. Es decir, es tratar de conocer cómo creamos tan magníficas miniaturas, la música, crear música, el inventar objetos, la pintura, todo esto son productos emergentes de nuestro cerebro. Y además somos capaces de imaginar objetos, edificios, por ejemplo, y luego construirlos. Y todo esto son propiedades emergentes de nuestro cerebro. Y por eso el estudio del cerebro humano es fundamental, no solamente para conocer a nosotros mismos, porque es la base de toda nuestra humanidad. En nuestro cerebro está todo, está nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestra historia, todo está en el cerebro, ¿no? Esto normalmente el público general no suele dar mucha importancia, o porque muchas veces se piensa en el cerebro una cosa y la mente es otra, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que la memoria, como veremos después, o la imaginación es el producto de la actividad de las neuronas, pues es difícil. Es como un filósofo, es difícil aceptar que el amor sea un producto del cerebro, ¿no? Entonces, claro, lo puede aceptar, pero no comprender, igual que tampoco podemos comprender que algún día nos vamos a morir, pero que sabemos que va a ocurrir, pero sin embargo no lo asumimos, ¿no? Pues entonces, pero sin embargo, cuando decimos que cuando se altera el cerebro da lugar a enfermedades tremendas como es la enfermedad de Alzheimer, la demencia, esquizofrenia, epilepsia, depresión y muchas otras que afectan a millones de personas en todo el mundo, entonces sí que todo el mundo acepta que el estudio del cerebro es importante, porque tenemos que comprender cómo es el cerebro para ver cómo se altera en las enfermedades. Y solamente por eso ya es interesante para el público general. Entonces, uno de los grandes objetivos de la neurociencia es definir cuál es el diseño del cerebro, el diseño estructural de los circuitos, de cómo ellos contribuyen a la organización funcional del cerebro, tanto en la salud como en la enfermedad, o sea, cómo está nuestro cerebro. Pues bien, pues básicamente el cerebro es esto, parece muy sencillo, es como una caja donde entra una entrada de fuera, del mundo externo, hay otra salida, hay oxígeno y nutrientes que llegan a esta caja negra, y dentro de aquí todo es igual. Hay unas células que se llaman células de proyección, otras que son interneuronas, es decir, las de proyección son las que salen de este circuito para ir a otras áreas. Hay células gliales, que son otro tipo de célula del sistema nervioso que también contribuye a la funcionalidad del cerebro, y luego hay algo que se llama neuropilo, que es las fibras que hay, que son las prolongaciones de las células. Todo eso forma una especie de maraña. Y están los vasos, que entran los oxígenos, etc. Claro, el problema está que en el cerebro está formado por por miles de áreas de estos cubitos, pero que el interior de estos cubitos son muy distintos, tanto en los distintos tipos de células, conexiones, etcétera. O sea que en teoría tú puedes explicarlo así, como una cosa muy básica, pero luego se va complicando, porque si tú estudias cuáles son los componentes de esta caja negra, por ejemplo en el cerebelo, no se puede extrapolar esos datos a otra cajita de estas que estuviera, por ejemplo, aquí en la corteza frontal o que estuviera en el tálamo. Entonces hay que ir estudiando región por región. Esas son las grandes dificultades. Entonces, para tener una idea de la dificultad que hay y lo que se ha buscado desde los tiempos de Cajal, pues si aquí hacemos una sección del cerebro, veríamos esto lo que es una rodaja del cerebro, y si vemos esto, que es el lobo temporal, en un corte de 50 micras,
vemos esto que es prácticamente transparente, esto se llama sustancia blanca, tiene un color blanquecino, y esto es la sustancia gris, que es donde están la mayoría de las neuronas. Entonces, como las células no están teñidas, tenemos que utilizar métodos para visualizarlas. Y este es el método clásico de Nissels, que se llama, que todavía se utiliza, y vemos aquí que está formado por pequeños, o sea, estos son los cuerpos celulares. Vemos que está formado por muchísimas células y estos son como bolitas, ¿no? Entonces lo que se está buscando es los marcadores que te permitan visualizar cómo son sus prolongaciones. Y así Cajal propuso la presencia, o sea, que las células están formadas por un aparato receptor que se llama las dendritas, que sería esto de aquí, que es donde recibe la información, una zona que sería el axón, que es la emisión, el aparato de emisión, es decir, donde sale la información que se recoge, y luego un aparato de distribución, que es donde se forman las conexiones. Y esto es básicamente lo que son las neuronas, ¿no? Que tienen un aparato que recibe información, la integra, luego la emite fuera de esa cajita negra y hace conexiones locales y a distancia. Entonces, una de las grandes preguntas que ha habido desde los tiempos de Cajal es si las neuronas tienen una estructura fija o a lo largo de la historia del individuo permaneciendo inmutables todas sus complejas prolongaciones y conexiones con otras neuronas, o bien las neuronas son elementos dinámicos capaces de moverse constantemente y de contribuir y de cambiar sus conexiones, que eso es lo que es la plasticidad cerebral. Claro, Cajal decía, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, porque es decir, que era capaz de nuestro cerebro, que es algo que es increíble, es algo como mágico, que es capaz de cambiar y perfeccionar su actividad mental y que permita adaptarse anatómicamente y funcionalmente al entorno. Por eso que hablaba Fernando Maestú hace un momentito, es fundamental conocer cómo funciona desde lo que eres pequeño, de la infancia al adulto, porque eso te va a generar, te va a esculpir lo que es el cerebro, ¿no? Tenemos que saber cómo son los mecanismos de la plasticidad. El cerebro es como una esponja que va adquiriendo información del entorno y en base a eso se va modificando, como veremos en un segundito. Entonces, Cajal hablaba de la plasticidad celular y esto era la base de lo que es la teoría neuronal. La teoría neuronal dice que las células son estructuras independientes, no como se pensaba antes, en los tiempos de Cajal, cuando él empezó a trabajar sobre el cerebro, que formaba una red donde las prolongaciones formaban toda una malla, no eran células individuales, y Cajal propuso que las células eran elementos individuales. Y una de las explicaciones que él proponía era que era imposible que una persona pueda aprender algo si nuestro cerebro estuviera formado por una red completamente fija, que no se puede, que sea inmutable. Sin embargo, si fuera libre de las células, podrían mover sus dendritas, sus axones, etc. Y entonces lo que de las principales contribuciones de Cajal era tratar de explicar estos hechos desde un punto de vista anatómico, basándose en la doctrina neuronal que él mismo desarrolló y popularizó. Decía Pitágoras, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Es una cosa maravillosa, pero se sabe eso, lo decía el filósofo, pero no sabías el por qué, ¿no? Entonces Cajal decía, ¿y eso por qué es? Por la plasticidad. ¿Y cómo puede ocurrir esto, no? Entonces, decía Cajal, el deber de la sociedad en función educativa es acortar el tiempo que en su camino hacia la perfección recorren las células cerebrales, fijando las causas de esta trascendental evolución y evitando sus aberraciones y desvíos. Decía, la capacidad cerebral depende verosímilmente de dos factores, uno de la herencia, que es lo que uno hereda, y otro de la influencia del medio, de los padres, los maestros, los libros, consejos, ambiente físico. Cuando uno lee estos textos de Cajal, parece que se está escribiendo ahora, en el año 2024. De hecho, hay muchos libros sobre plasticidad y educación que están redescubriendo otra vez la rueda, porque esto lo dice Cajal, eso es literalmente lo que está diciendo, ¿no? Entonces, dice, de este modo se produce la personalidad de adaptación, que puede mejorar notablemente la organización encefálica si las sugerencias del ambiente están fundadas en la ciencia positiva, pero que las desvían y deforman cuando son debidas a la ignorancia, la rutina, el fanatismo o el odio de las razas, clases y personas. Entonces, decía Cajal,
El ejercicio mental suscita en regiones cerebrales más solicitadas un mayor desarrollo del aparato dendrítico y del sistema de colaterales. Entonces, lo que proponía es que una zona que se activaba mucho o de forma continuada, cuando lo que hace es que las dendritas, como vemos en este esquema, aumenta el número de dendritas y también las prolongaciones axónicas, como podemos aquí hablar. Y esto decía Cajal también en aquel tiempo, que esto se ha demostrado luego que esto es así, pero esto es para mostrar que el cerebro es una estructura que es plástica, que se modifica y que el ambiente es fundamental, y por eso, como veremos a continuación, pues también es muy relevante, ¿no? Entonces, Cajal hablaba de las espinas dendríticas, de las células piramidales, que son las células principales del cerebro, como los principales elementos donde se formaban las conexiones y que eran importantes o críticas en la cognición, el aprendizaje y la memoria. Y eran elementos que los descubrió y así los denominó Cajal. Entonces, 100 años más tarde, pasaron muchos años, entonces estamos hablando de los años 1890, a principios del siglo XX, pues prácticamente con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues casi todo el estudio sobre la estructura microanatómica del cerebro quedó prácticamente pues con muy poquitos estudios, ¿no? Pero en los años 60 y hasta el 75 hubo un avance, un renovado interés por el estudio de las dendritas, de las espinas dendríticas y de la estructura microanatómica del cerebro, porque se demostró que las espinas eran la principal diana de las sinapsis excitadoras del cerebro. O sea, todas nuestras sinapsis excitadoras del cerebro se forman principalmente con las espinas dendríticas, lo cual el estudio de estas es súper importante para comprender cómo se forman esas conexiones. Son elementos en la plasticidad y en la memoria, como veremos a continuación, y que las espinas, las alteraciones de las espinas es el correlato anatomopatológico más consistente del retraso mental y otras enfermedades del cerebro, porque se pensaba en aquellos tiempos que uno tenía mejor retraso mental y estudias la estructura del cerebro, no se veía nada obvio que explicase por qué esa persona tenía esa incapacidad mental, o como hablaba Fernando Masto antes, de las personas que son superdotados, etcétera. Todo eso no está claro, ¿no? Entonces esto, pero estaba relacionado con las espinas. Eso fue Marín Pardilla que empezó a demostrar esto, ¿no? Bien, pues entonces, para mostrar la importancia que tiene lo que es el entorno y la plasticidad, cuando nacemos tenemos un cerebro de unos 350 gramos, que es el tamaño aproximado del cerebro de un chimpancé. Y todos sabemos que cuando nacemos pues tenemos programas motores, pero no tenemos capacidad de abstracción, no tenemos muchísimas cualidades mentales que luego aparecen posteriormente. Entonces, aquí si vemos las células voy a poner así para que lo veáis mejor. Si vemos cómo son las células en un niño recién nacido, vemos que estas dendritas, las neuronas, que son como pequeños árboles con muy pocas prolongaciones, son como árboles muy pobres de ramificaciones. Entonces ocurre que es como un milagro que cuando eres adulto, pues hay un incremento de más de 4 veces, y aquí ocurre que hay una maduración mental de los procesos y de las actividades motoras, de las manos, uno empieza a ejercer y empieza a tener capacidad de abstracción, de comprender el mundo exterior. Y cuando ves el cerebro del adulto, pues las neuronas son mucho más complejas, aparecen muchas más ramificaciones, etcétera, ¿no? Esto es una preparación con el método de Golgi para teñir las neuronas de un niño de 1 mes de edad, y vemos que las neuronas son, los arbolitos estos son muy, como si dijera, muy primitivos o muy simples, y si vemos el cerebro de un niño de 6 años, vemos que es muchísimo más complejo, y esto se puede relacionar con la maduración de los procesos mentales. Esto es una diapositiva que suelo poner en mis conferencias para explicar esto, porque es un estudio que se realizó en unas mujeres que eran señoras de la limpieza, de la misma edad, del mismo pueblo, que venía de Portugal, y que trabajaban en Estocolmo en un hospital, y a un neurólogo se le ocurrió hacer un estudio funcional del cerebro para ver cómo respondían a ciertas a palabras, ¿no? Entonces observó que las personas que sabían leer y escribir, su cerebro se activaban circuitos que eran muy distintos de aquellos que no sabían leer y escribir, de aquellas mujeres. Y entonces el editor de esta publicación le dio mucha importancia a este estudio,
Y a mí me gusta mucho porque dice que los cambios culturales, la cultura cambia el cerebro y que aprender a leer cambia la forma de cómo se procesa el lenguaje. O sea, es fundamental, es decir, que la educación es lo más importante para nuestro cerebro al inicio. Por eso es muy importante que los políticos se den cuenta que la educación, sobre todo en los primeros años de nuestra vida, tiene que ser muy cuidada y que el ambiente que sea adecuado para que podamos tener un cerebro sano, porque luego se forman circuitos que es muy difícil luego volver a ese flujo de información, llevarlo otra vez por unos derroteros que serían, entre comillas, más normales. Y es eso, es que es bueno y malo, o sea, el cerebro es plástico, lo cual es maravilloso, podemos aprender cosas y eso, pero también te puede influir de una forma anómala si ese ambiente no es el adecuado, como ya decía Cajal. Entonces, cuando vemos una imagen como esta, ocurre una extraordinaria, es como un milagro, empieza la estimulación de la retina y de la retina pasa al centro del cerebro, al tálamo, y de aquí empieza a hacer un recorrido increíble en un bosque de neuronas que está formado por más de 100.000 millones de células. Es un bosque súper denso. Y aquí vemos la actividad en diversas zonas, como ha mostrado Fernando con vídeos más reales que este. Esto es nada más hecho con el PowerPoint. Y que lo que es un viaje en el interior del cerebro, que el flujo de información es increíble. Entonces, los humanos, nosotros, somos capaces de reconocer y responder a una imagen como esta en 400 milisegundos, y esto tiene que pasar por miles y miles de circuitos. Es una cosa increíble cómo nuestro cerebro es capaz de hacer esto. Y esto es una simulación de un pequeño bosque neuronal, y estos chispazos que vemos aquí, lo curioso es que esta actividad, de ahí emergen propiedades que son nuestra memoria, nuestras emociones, etcétera. Entonces, la gran pregunta es cómo es posible que estos circuitos contribuyan a esas propiedades. Eso es la gran duda y que no tengo ni idea ahora mismo de todo eso, ¿no? De todo lo que estamos ahí, pero vamos, que es una cosa como mágica, ¿no? Esos chispazos generan una actividad mental. Entonces, ante esta gran dificultad surgió la plataforma Cajal Blue Brain, o el proyecto Cajal Blue Brain, que el objetivo es desarrollar y es acelerar y desarrollar nuevas tecnologías para el estudio del cerebro humano normal y sus alteraciones en diversas enfermedades, y estos son las distintas, es un abordaje multidisciplinar, hay ingenieros informáticos, hay fisiólogos, etcétera. O sea, es un abordaje interdisciplinar. Y esto ocurrió, empezamos en el año 2009, y gracias a este proyecto pues que hemos creado el laboratorio de circuitos corticales, que es la plataforma Cajal Blue Brain, donde podemos hacer estudios que son muy sofisticados, como veremos a continuación, y que también, Fernando, también contribuiste tú cuando estabas allí en el CTP. Bien, entonces una de las cosas que estamos haciendo, que es lo mismo que estaba hablando Fernando, las matemáticas para el estudio de la actividad del cerebro, entonces hacemos neuroatómica informática para transformar las células reales, las que tú ves, esas neuronas que tenemos, en fórmulas matemáticas que luego nos permita construir neuronas virtuales para luego hacer simulaciones, para luego poder entenderlo, ¿no? Entonces, para esto se hace un método que es el sistema de inyección intracelular, que se empezó a desarrollar en nuestro laboratorio hace ya unos cuantos años, y que Ruth Benavides, que está aquí presente hoy, es una de las que más ha desarrollado esta tecnología, cuando vino con Guy Elston de Australia hace ya más de 20 años, para montar este sistema de inyecciones en el cerebro humano, y en material fijado. ¿Y por qué es importante lo del material fijado? Es importante porque podemos utilizar tejido de biopsias y de autopsias, es decir, de tejido que puedes extraer de un accidente de circulación, por ejemplo, o de una biopsia, como comentaré a continuación. Entonces, la ventaja que tiene este método es que tú puedes penetrar con un pequeño electrodo en el interior de las células, y aquí vemos, estas son las neuronas del cerebro, de un cerebro humano, con un microelectrodo que tiene 2 milésimas de milímetro. Pues en el interior de la célula penetras y le pones una sustancia que en este caso se llama Lucifer Yellow, una sustancia fluorescente, y con un microscopio especial, que es un microscopio confocal, pues ve la estructura de las células. Y aquí vemos esta maravillosa imagen, que son las espinas de una persona que había fallecido en un accidente de circulación, y aquí vemos estas espinas tan bonitas, bueno, estas espinas que se llaman espinas de aprendizaje y estas de memoria, y se llaman así
parece ficción científica, pero es que las espinas de aprendizaje se llaman así porque todavía no forman conexiones y serían aquellas que están ahí preparadas para formar nuevos circuitos, aprender nuevas cosas. Y estas que se llaman de memoria serían aquellas que están ahí donde se almacena lo que serían las memorias, formarían redes neuronales cuya activación daría lugar a una memoria. Cuando uno se pregunta en dónde está la memoria y empieza a hablar que sí está como una especie, muchas veces lo piensas, ¿no? Esto es un gas, una sustancia, ¿qué es esto? La memoria. Todos tenemos, cada cerebro, nuestros cerebros son todos distintos, porque cada uno de nosotros, todos tenemos nuestra historia personal y está grabada en nuestro cerebro, y ese grabado está en las espinas. Y esto también, lo que estamos estudiando en la enfermedad de Alzheimer, vemos que se van perdiendo poco a poco, y esa pérdida progresiva da lugar a un borrado lento, despacito, de los procesos cognitivos, y uno se va perdiendo la memoria. Decía Buñuel que no era nada más terrible, lo más terrible era perder la memoria a retazos, poquito a poco vas perdiendo tu historia hasta que terminas por no ni conocerte a ti mismo. O sea, lo cual es tremendo, ¿no? Y entonces lo que se estaba estudiando en nuestro laboratorio es tratar de explicar estos procesos cognitivos a través de la microanatomía, ¿no? Entonces, las inyecciones intracelulares se pueden hacer en múltiples regiones del cerebro, y aquí vemos estas maravillosas imágenes que ha preparado Ruth con su equipo, en inyecciones en un cerebro humano, porque claro, la mayoría de los científicos estudian cerebros de roedores, ratones y ratas, pero lo interesante o lo más importante es estudiar el cerebro humano, porque nuestro cerebro no es un cerebro de ratón muy grande, que es como muchos científicos piensan, ¿no? Estudias el ratón y luego lo extrapolo al cerebro humano, y eso tiene muchísimos problemas. Si no tienes otro remedio, pues hay que estudiar un modelo, claro. Pero si puedes estudiar el cerebro humano, hazlo. Y es lo que hacemos nosotros. ¿Sabes? Con las inyecciones intracelulares podemos estudiar cerebros humanos, pues es lo que estamos haciendo. Y así, esto lo hemos publicado hace nada más 2 años o 3 años, y estos son las estructuras de células piramidales humanas, que esto no se habían visualizado antes. Se había visualizado con el método de Golgi, pero eso es muy impreciso y de forma muy primitiva. Y entonces lo que permite ese tipo de estudios es que luego, con el microscopio confocal, tú puedes hacer reconstrucciones y obtener valores morfométricos, como son los tamaños, las arborizaciones dendríticas, tamaños, no voy a entrar en detalles, pero esto es fundamental para ver cómo funciona la neurona, porque la neurona, sus conexiones, depende del número de ramas que tengas, depende de cómo es la membrana, si son muy gruesas las dendritas, pues tienen más receptores, más iones para hacer la transmisión sináptica, etc. Entonces, las propiedades funcionales es crítica con respecto a la estructura. Entonces, para conocer la estructura te hace falta transformar los valores en procesos matemáticos que luego puedes hacer simulaciones, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos las espinas, que son muy bonitas, pero luego tienes otro problema. Yo tengo un método maravilloso para verlas, pero ¿cómo las estudias? ¿Y cuántas hay? Porque si cada espina tiene una sinapsis, pues yo digo 1, 2, 3, 4, pues si una célula tiene más de 20.000 y tenemos millones de neuronas, tenemos que hacer algo para hacerlo esto más automático y más rápido, porque tenemos que acabar esto antes de que uno se pase la vida, ¿no? Entonces, pues al final, pues hay métodos que se desarrollan, herramientas informáticas que te permiten hacer casi de forma automática el conteo de la sinapsis, ¿no? De las espinas. Luego hay otra cosa importantísima, que es el tamaño de las espinas, que el tamaño está relacionado con las propiedades funcionales, que no voy a entrar en detalle, pero cada detallito de cada espina tiene una implicación funcional, ¿no? Se piensa que cada espina es como un pequeño ordenador, eso para que tengáis en cuenta la dificultad que tiene el estudio del cerebro, ¿no? Entonces, el sueño que tenemos nosotros es crear mapas de todas las espinas de cada neurona para luego hacer modelos. Entonces, esto está hablando de los 2 niveles, de los 3 que hay para el estudio del cerebro, que es el macroscópico, que lo ha estado hablando Fernando también, que es las conexiones entre las distintas áreas del cerebro, el intermedio, que es a nivel de las neuronas, con el microscopio óptico, y luego está el ultraestructural. Y es que las conexiones sinápticas, las sinapsis, que son cómo se conectan entre sí las neuronas, tienen muchísimo más pequeñas. Te hace falta un microscopio especial, que es el microscopio electrónico, que son súper caros y de manejo muy difícil, y que estamos hablando aquí, ya no son milésimas de milímetros, estamos hablando de nanómetros. O sea, 1 milímetro,
lo divides por 1000 y esos 1000 lo divides otra vez por 1000. Entonces, claro, eso tienes... Entonces, para ver esto te hace falta un microscopio y hay miles de millones de sinapsis. Entonces, la microscopía electrónica es otra de las barreras para entender el cerebro, las dificultades. En la mayor parte de los laboratorios utilizan este tipo de microscopio, que es el estándar, y lo que se hace es hacer cortes del cerebro utilizando una cuchilla de diamante. Tienes que aprender a pescar las secciones en una cubeta, se tarda más de un año. Y esto es lo que tradicionalmente se ha hecho. Yo aprendí a hacer esto cuando estaba en el Instituto Cajal. Pero luego, claro, aquí tienes una serie muy bonita, que esto para aprender a hacer esto, dice qué bonito, y ahora cuando lo ves, pues ves que esta es más oscura que esta, y quiere decir que aunque estos sean máquinas maravillosas, que digas 20 nanómetros de corte o 50, pues resulta que son muy incompletas, luego hay manchas, y si tú quieres ver una sinapsis aquí, tienes que aumentar muchísimo más, muchísimo. Entonces haces una foto y para ver en el siguiente corte esa sinapsis tienes que localizarla. Entonces al final es una locura y es imposible casi, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando yo estaba en el Cajal, cuando empecé a estudiar, cuando empecé a utilizar esto, decía que algún día a lo mejor se inventa una máquina que en vez de cortar a mano y con una pinza de diamante de esta, pues así, de relojero, pues a que hagas un día 30 secciones, y qué maravilla, ¿no? Pues que un día le des un botoncito y te hagas cientos. Y eso es como una broma, ¿no? Y eso ocurrió cuando empezamos con el Blue Brain, que pudimos comprar pues esta máquina, que se llama un FIBSEN, Focus Ion Beam Scanner Electron Microscope, que consiste, es un microscopio electrónico de barrido que es capaz de tomar imágenes de alta resolución y una de iones focalizados, que es el FIB, que puede usarse para pulir las superficies del estenón, del tejido. Entonces pusimos aquí lo que es un trocito de cerebro y aquí vemos que esto es un vídeo, son cortes seriados de cómo se ve un vaso en el cerebro, que esto es como una cosa increíble, de cientos de secciones seriadas, las puedes ir haciendo, montando, y ves la ultraestructura del cerebro a nivel nanoscópico de forma automática, usando esta máquina, que por cierto es una máquina que vale más de 1 millón de euros y hay muy poquitas en el mundo, y nosotros somos pioneros en el uso de esta tecnología para el estudio del cerebro, porque esto se utiliza en la industria en el año 2000, cuando se empezaron a utilizar para estudiar materiales, por ejemplo, ver una lata, si tiene las impurezas, y entonces nosotros empezamos a poner cerebros y a ver qué se veía, y es una maravilla, porque aquí lo que se ve pues es el cerebro, pero de forma seriada. Entonces ahora tenemos estas pequeñas rayas que se ven aquí, como pestañas, son los contactos sinápticos. Entonces con esta máquina se ve muy bonito, pero ahora tenemos otro problema, igual que antes, tenemos imágenes maravillosas y herramientas estupendas, pero luego, ¿qué haces? ¿Cómo puedes analizar el tejido y cómo lo ves, ¿no? Entonces desarrollamos un método que se llama un algoritmo, que es el SPINA, una herramienta donde se pueden marcar todas las sinapsis excitadoras, aquí estarían en verde, y las inhibidoras en rojo, y vamos reconstruyendo y obteniendo datos en 3 dimensiones de todas las sinapsis que hay en el cerebro. No hay que hacer una estimación, sino que vas contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto es el sueño de los anatomistas. De una forma automática tú puedes obtener valores de las sinapsis, de los tamaños y del tipo de sinapsis de forma automática y realista. No hay que hacer ningún tipo de estimaciones esterológicas. Luego, además, cada sinapsis, como podemos ver aquí en esta imagen, pues tiene la información correspondiente a su tamaño, bueno, la puedes elegir, ves qué tipo de contacto tienes, y tienes todos los valores del tamaño, de localización, etcétera, y luego todo esto sirve para obtener datos que luego se procesan mediante un ordenador. Y así, esto hemos estudiado el hipocampo humano, esto está hecho por Lidia, Lidia y las 2 Lidias que tenemos en el laboratorio, y Ángel Merchán, que hace el FIBSEN, y esto es una reconstrucción tridimensional de un cerebro humano del hipocampo. Y tenemos estos datos que son increíbles, porque estos son material humano, el cerebro humano del hipocampo, y estas son las conexiones, ¿no? Y así, en el año 2015 publicamos un artículo en el Blue Brain con Henry Makeran, porque formamos parte de un gran proyecto europeo, que era el Blue Brain, y integramos la información anatómica
fisiológica, molecular y fisiológica, no sé si lo he dicho ya. Y entonces hicimos una simulación, la primera simulación de un pequeño circuito de la corteza de una rata. Y aquí, ¿para qué sirve esto? Pues esto sirve para ver cómo funciona cada uno de los elementos. Es decir, si yo aquí quiero saber cómo funciona una célula piramidal con menos espinas, la puedo borrar del programa y veo cuál es el significado funcional de ese cambio que he hecho. Aumentar el GABA, disminuir la dopamina, miles de experimentos. El sueño de todo esto es tener un circuito en sílico, en un ordenador, que podamos hacer millones de experimentos para probar distintos fármacos y ver cómo puedes, sin hacer experimentación. Eso nos parece una ficción científica, pero nos vamos aproximando porque tenemos todos los elementos que vamos formando estos circuitos, ¿no? Y entonces aquí viene el proyecto. Yo he estado hablando mucho de todo para entenderlo mejor. Entonces, esto, pues gracias a la Fundación Humanismo y Ciencia, pues me dijo María Pilar, que estaba interesadísima en el sustrato microanatómico de la inteligencia, y dice, yo también. Estamos todos muy interesados en el tema. Y entonces, claro, aquí hay una cosa que es increíble, que es una oportunidad enorme. Y yo hace muchos años, cuando yo regresé a Estados Unidos, empecé a estudiar el cerebro humano a través del estudio de la epilepsia. Porque en la epilepsia hay unos tipos de epilepsia, sobre todo la del lóbulo temporal, que en muchos casos la única forma de tratarla es mediante la cirugía, resecar ¿no? Y esto representa un puente muy interesante entre la neurología, neurociencia, la psicología y la psiquiatría, porque combinas todo. Y además, pues estás con una persona, o sea, un individuo, ¿no? Entonces, la epilepsia se asocia del lobo temporal a muchos factores, alteraciones, no voy a entrar en detalle, pero es la más común y que por razones desconocidas hay casos, bastantes casos, que son fármaco-resistentes, es decir, que no se puede tratar con un fármaco. Y al cabo del tiempo, bueno, son cosas tremendas que hay personas que tienen a lo mejor hasta a veces 15 o 20 crisis diarias, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, y aunque tomes fármacos y estás además como medio dormido, es imposible. Entonces, al final, la única forma de poder tratar de curar al paciente es hacer una cirugía, resecar lo que es el foco epiléptico. Y aquí viene esto que es súper importante, y esto empezó, Penfield fue uno de los pioneros en la cirugía de la epilepsia en los años 40 del siglo pasado. ¿Y qué pasaba aquí? Que muchas veces, para resecar la zona epileptogénica, donde está el foco, tienes que despertar al paciente. O sea, primero se le anestesia al paciente, se le abre el cráneo y luego, cuando está despierto, pues como en este caso, aquí tenía un tumor, para ver qué parte del cerebro le puedes quitar, además del tumor, para poder resecar la zona epileptogénica, pues tienes que hablar con el paciente y le vas estimulando. Esto es un punto de estimulación y dices que aquí, por ejemplo, le estimula con un electrodo, una corriente eléctrica, y dice el paciente, dice, uy, estoy oyendo algo familiar, no sé lo que es. Y luego dice otra vez, sí, pienso que creo a una señora, a una madre que está llamando a su hija, o sea, está empezando está tocando el cerebro de un individuo que está ahí despierto, y cuando de repente el individuo deja de hablar, cuando estás estimulando una zona del cerebro, te das cuenta que ahí está una zona del habla. Entonces tienes que tener cuidado para no resecar esa zona, porque si la quitas, el paciente ya deja de hablar, no puede hablar. O sea, esta es la idea. Entonces, claro, todo esto, es decir, que esto es la cirugía de epilepsia es un puente fascinante que te permite analizar aspectos del cerebro humano que de otra forma es imposible y obviamente no es ético. No puedes abrir a una persona un cráneo y empezar a jugar con él, pero en este caso tienes que hacerlo porque tiene una necesidad clínica, ¿no? Y así, bueno, esto es lo que decía este paciente, y así cuando yo regresé de Estados Unidos en el año 91, y hace muchísimos años, pues empecé a colaborar con el Hospital de Princesa, con García de Sola, y ahora es cuando hemos empezado otra vez para este estudio que estoy ahora hablando. Tenemos aquí el cráneo abierto de un paciente con epilepsia, se ponen unos electrodos, se va registrando, y luego, una vez que se reseca el cerebro, esta muestra, que es una biopsia, se puede preparar idénticamente igual que cuando se hace con un animal de experimentación. Entonces es una oportunidad única para estudiar el cerebro humano, ¿sabes? Porque podemos hacer aquí. Y así,
Como antes de la operación, no solamente se detecta el foco epiléptico a nivel clínico, sino también la psicología es fundamental, porque tienes que ver qué parte del cerebro es, si es el lado derecho, si es el izquierdo, y otras muchas características neuropsicológicas, que hay, Fernando es un experto, pues tienes que caracterizar al paciente antes de la cirugía, para poder luego determinar y ayudar al cirujano para operar, porque esto no es tan fácil. Cada uno ve un foco epiléptico, pero, oye, seguro que es el lado derecho y es el izquierdo, entonces los psicólogos empiezan a ver dónde se localiza el lenguaje, en esta parte de aquí, qué memoria tiene, qué parte se está alterando, ¿no? Y ayuda para todo lo que estamos haciendo. Esto es un caso que es muy interesante de explicar, para explicarles cómo es uno de los estudios. Esto es una figura de Ray Osterrich, que es una especie de casita, que esto es para estudiar la memoria incidental. Es una memoria en la que no te dicen que lo mires para guardarla, sino te estudia cómo almacenas información sin saberlo, y eso luego te sirve para luego, si lo ves otra vez, para hacer una narración, ¿no? Entonces, en este caso, antes de la cirugía, le dicen, pinte usted esto, lo pinta, ¿no? Y entonces lo dibuja. Y luego, sin saber, sin decirlo al paciente, que es dibujar esto, le dice, ahora dibuja otra vez, después se lo dibuja otra vez. Pero esto después de 7 meses de la cirugía, le hace la misma prueba, es dibujar antes y después, ¿no? Y se ve cómo cambia cada una de estas, los psicólogos pues tienen una tabla donde depende de los elementos que faltan en este dibujo, pues le dan una puntuación, o sea, das unos valores. Es decir, que a los pacientes epilépticos pues aportan muchísimos datos que nos sirven luego para tratar de comprender mejor cómo funciona el cerebro, porque tienes datos que si lo aprovechamos, porque esto, claro, el cirujano cura al paciente, el paciente se va a su casa, ya no tiene epilepsia o ha mejorado muchísimo, los estudios de psicología se han hecho para ayudar a eso, pero luego no se hace nada más. Entonces la idea es, vamos a intentar coordinarnos todos para sacar la máxima información, para tratar de conocer mejor la epilepsia y conocer el cerebro humano, sin que afecte para nada lo que es una operación de la cirugía y nada, simplemente es aprovecharlo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que determina a una persona que sea más inteligente que otras, ¿no? Definiendo la inteligencia como la capacidad de percibir, inferir y retener información como conocimiento, con el propósito de aplicarlo en comportamientos adaptativos dentro de un entorno o un contexto determinado. Es una definición que me dijo ahí con Fernando, que dice, sí, está bien, y después pues ahí va. Entonces, a final de la década de 1980, pues se ha estudiado muchísimo con resonancias magnéticas, etcétera, y hay muchísimas publicaciones, cientos de publicaciones de resonancias magnéticas para tratar de entender cómo las personas que tienen un cociente intelectual mayor que otras, pues que tienen pues una estructura mucho más compleja, mayor grosor de la corteza, etcétera. Y lo que se sabe es que hay una fuerte correlación entre los individuos con mayor inteligencia y educación y el volumen y grosor de la sustancia gris en general, y que hay una alta heredabilidad de la inteligencia. Pero claro, luego resulta que cuando vas caso por caso, pues te encuentras como que siempre lo pongo en mis conferencias, que hay una enorme variabilidad del cerebro. El cerebro, hay personas que tienen cerebros de 860 gramos, muy pequeñitos, y otros muy grandes, y esto no está relacionado con la inteligencia, pero durante muchísimos años en el siglo XIX se hacían cientos de estudios para ver que estudiaban, por ejemplo, del cerebro de los matemáticos, ingenieros, les pesaban el cerebro y, oye, este pesa 1,5 kilos, y oye, este que era súper inteligente, pues pesa muy poquito, ¿y cómo puede ser? Y así, ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces lo que ocurre es que Lord Byron, por ejemplo, que todo el mundo lo conocéis, ¿no?, que es una gran figura del romanticismo, y Anatole France, que era un poeta francés que también fue premio Nobel de Literatura, pues resulta que las personas que les gustaba coleccionar cerebros pues también tienen el cerebro de estos individuos, y resulta que Anatole France tenía 1,1 kg y Lord Byron 2,2 kg. O sea, tenía 1 kilo más de cerebro, significa miles de millones de neuronas, de conexiones, y ambos eran genios, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la correlación entre el cociente intelectual? Y entonces,
hay un estudio que dice que no se correlaciona ni con el número de neuronas, ni con el número de células gliales, que os he comentado antes, ni tampoco con el volumen de la sustancia gris y blanca. Cuando uno empieza a analizar, unos dicen que sí, otros que no. O sea, realmente es un lío, ¿no? Entonces, ¿qué determina si una persona inteligente? Puesto que la complejidad del árbol dendrítico de las células piramidales, que hemos comentado antes, que son las células principales del cerebro, y son mayores, que no lo he comentado, pero lo digo ahora, que en otras especies el cerebro humano tiene las neuronas más complejas de la serie animal y entonces tiene muchas más conexiones, y parece ser que eso que estaría relacionado con la inteligencia, porque tiene mayor conexión. Pero claro, lo que hay que ver es realizar un análisis microanatómico detallado de la corteza cerebral, de las biopsias, con cocientes que sean bajos, medios y altos, con el fin de obtener datos sobre las posibles diferencias entre ellos. No a nivel de grosor del tamaño del cerebro, ni eso, sino a través, primero, de la microanatomía de las células, porque las células piramidales son las que forman las conexiones, sus espinas, sus tamaños. Entonces, ¿cómo es la estructura de las células piramidales de personas con un cociente medio o bajo en comparación con uno alto? ¿Son más complejas o no son menos complejas, no? Entonces, esto lo que se hace es un análisis morfométrico, como hemos comentado antes, para entenderlo, y tenemos el equipo y todas las herramientas perfectamente ya desarrolladas para hacerlo. Y luego la otra parte del estudio es el estudio tridimensional a nivel sináptico, es decir, utilizando el FibSen, esta maravillosa máquina, para estudiar las distintas capas del cerebro a nivel ultraestructural, la sinapsis, que es donde forman todas las conexiones, y luego poder ver cuáles son las conexiones, el volumen, y estos son datos de maravilla. O sea, incluso sin saber cuál es el cociente intelectual y nada de eso, pues sería de interés, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos el objetivo, igual que tiene Fernando, de hacer modelos matemáticos para entender cómo funciona el cerebro de estos superdotados o menos dotados, y nosotros también lo que queremos hacer es que este modelo que tenemos ya de un ratón, de una rata, que es un modelo de corteza, de cómo funciona, pues estos elementos que forman la columna del cerebro, transformarlo en una columna humana, o sea, con los datos del cerebro humano, y ver cómo funciona ese circuito cuando tú incluyes esto. Y eso es básicamente el estudio que vamos a empezar a hacer, bueno, que estamos haciendo ya, sobre cuál es el posible sustrato microanatómico de lo que hace a las personas que sean unos más inteligentes que otros, y que seguro que tiene que estar en algún sitio, porque no hay nada mágico en el cerebro, todo tiene una explicación. Y pues nada más, muchas gracias.